echando un vistazo, 10-2, la Argentina, pero no se embalen, No, nada de... hay que jugarlo el largo. partido, ustedes tienen que estar ahí bien firmes, porque uno juega también en estos casos. Tengo tantos partidos ganados y perdidos con mi influencia. Los jugadores nunca se enteraron, por supuesto, porque todos jugamos, metiéndole para adelante. Sí, señor. Nos merecemos ese recreo de la ilusión que permiten estos muchachos, que son las consecuencias de ser todo bien como se hizo con la Liga Nacional a partir de Leonas Nudel. La historia del básquetbol argentino es maravillosa porque es una historia construida, como cantaba Citarrosa, desde el pie, desde bien abajo, exactamente lo contrario de lo que se destruyó desde lo que había construido por parte de este gobierno a cuyo final estamos asistiendo. Es decir, hay veces que lo que haces como equipo, que nunca presumió de ser el mejor equipo argentino de los últimos tiempos, está haciendo un campeonato del mundo espectacular. Y los que nos dijeron que eran el mejor equipo económico de los últimos 50 años han sido los más inútiles, los más incapaces y los más hambreadores de la historia. Cambiemos promete insensibilidad, desprecio, odio de clase hasta el último día, hasta el 9 de diciembre de 2019. Dice que los violentos son los hambrientos y hay comedores, así que ¿de qué se queja? A lo que estamos asistiendo es a ese odio de clases, expresado además por arribistas baratos, tipo Amadeo diciendo que lo único que quieren es la violencia. ¿Sabrá él lo que es la violencia? ¿Sabrá él que nadie quiere la violencia con las mujeres rodeadas de sus hijos pequeños? Que nadie quiere que haya gas pimienta ni gases lacrimógenos y que no haya algo que los golpee, que los apalee, que los amenace. ¿Imaginará Amadeo siempre un servil del sistema desde chiquito? Lo duro que es confrontar con la policía, ponerte cuerpo a cuerpo contra la policía cuando te ponen a 500 tipos entrenados, suponemos que para pegar más que nada, entrenados para el bastonazo, entrenados para llevarte por delante, entrenados para ocultar la agresión que te pueden hacer. ¿Sabrá lo que es la calle? Cuando vos salís porque no tenés más remedio, porque tenés hambre, porque tenés que hacerlo visible. Qué desafiantes, qué provocadores que son. Siempre en estos días hay que darse el alivio, a partir de esta primavera que empezó el 11 de agosto, hay que darse el alivio, Gustavo Campana, de pensar por un momento cómo sería si lo que dice Amadeo, lo que dice el inútil, Carrió le diría imbécil, de Abeluto, o lo que dice un Garabano que está bastante tapado, lo dijesen en el contexto de que uno pensara que pueden seguir 4 años más. Todo lo que dicen está tocado por el alivio de la primavera que empezó el 11 de agosto. Violencia es desocupación de 2 dígitos, violencia es 200.000 millones de dólares de deuda externa para hipotecar 4 o 5 generaciones de argentinos, violencia es la muerte del mercado interno, de la industria nacional. Eso es violencia, es condenar a la marginalidad a millones de argentinos y muchos de ellos por su edad en la banquina de la vida sin revancha. Eso es violencia, como cada vez que a nuestras vidas llega el neoliberalismo. Violencia es eso que nos va a contar en un ratito Mauricio Polchi, papelera que cierra en Avellaneda, la avenida Mitre que estuvo cortada largo rato, el acampe que recién ahora se está levantando de los que quieren hacer visible la situación por la que están atravesando, los inspectores de tránsito que salen, y ahí vamos a estar con Mauricio, a hacer real la protesta cada vez más fuerte por lo que les ha pasado, porque murió una compañera de ella de 27 años dejando 2 hijos, y uno está gravísimo, y saben que lo hacen en una situación de absoluta precariedad en cuanto a su condición de laburante. Eso es violencia. Violencia es la inflación de agosto al 4%, se prevé la de septiembre al 6%, la interanual hasta ahora 54.5%, eso es violencia. La inflación de Cambiemos entre 2015 y 2019, por ahora, 230% en menos de 4 años. ¿Qué es la emergencia? Se pregunta Tontón Abeluto, porque es un tontón, claro que peligroso, provocador, bien estúpido el tipo,
¿Qué es la emergencia económica? ¿De qué hablan cuando hablan de emergencia económica? Esto no es Biafra, te dice Pichetto. Esto no es Biafra, y pone cara de candidato a vicepresidente, que es lo único que tiene para ofrecer, cara de candidato a vicepresidente. Un tipo que si tenía algo de política valiosa en su historia, la tiró por la borda en este último paso que él lo hizo de arribista que es. Porque en realidad él siempre quiso pertenecerle a Macri, en realidad él siempre quiso pertenecerle a los ricos. Salió del closet, se mostró como un tipo que cayó en el peronismo porque habrá dado vueltas por el barrio, entró a un comité, lo convirtieron en candidato, pero este tipo no puede haber sido nunca un verdadero peronista. Y Amadeo, diciéndote que los tipos que lo único que quieren es violencia. Te cuento, Gustavo Campana, violencia es la mitad de los habitantes del conurbano bonaerense que no llega a fin de mes de este tiempo argentino. Y Tiempo te habla de más violencia. PAMI suspendió internaciones y peligran los estudios en laboratorios clínicos. Eso es violencia. Violencia es más ajuste a la discapacidad. Por una resolución, cuenta Javier Biasotti en página 12 hoy, restringen tratamientos y reducen horas de terapia y prestadores autorizados. Amadeo, violencia es eso. Violencia es que te prometan un bono y que después te digan que va a tributar ganancias. Violencia es que te prometan un bono y hoy ya se está hablando de la flexibilización del pago, que serían cómodas cuotas. Por lo tanto, por ahí te lo tiran a 3 o a 4 meses. ¿Qué quieren estos imbéciles que haga la gente cuando no tiene para comer? Cuando vos tenés 4 o 5 hijos y no sabés cómo vas a pucherear a mediodía, aunque sea, y a la noche, cómo conseguir la leche que te permita darles, aunque sea una taza de leche con un pan que después tenemos que hablar, lo vas a tener que pagar dolarizado, porque la Argentina de Macri, de las corporaciones y de los ladrones de los medios de comunicación, Verbigracia, Clarín y Nación, está dolarizada, como para que puedan vivir los pobres, como para que cada día se les peguen más, sean eyectados de cualquier posibilidad de recuperarse. Uno no sabe cómo será el final, pero se va descascarando, Cambiemos. La mayoría de los medios hoy, y los portales esta mañana ya lo están asegurando, hablan de no entrega de 5.400 millones de dólares hasta que asuma el nuevo presidente. Entonces, uno no puede trazar ninguna hipótesis sobre cómo serán los últimos meses de 2019 en la Argentina. Otro de los grandes inútiles seguramente estará pensando que ahora tiene chance de ver finalmente qué tan pobres son los pobres, González Fraga, cuando no vengan esos 5.400 millones de dólares y haya otra disparada posiblemente del dólar, salvo que la promesa de que serán entregados al próximo gobierno aminore la marcha enloquecida de esos mercados que uno no sabe cómo podría destruir, porque es lo que tendrían que hacer para evitar tanta hambre de la gente. Ahora González Fraga, que ya tiene indicios muy evidentes de qué tan pobres son los pobres, podría verlo todavía mejor si nos llegan esos 5.400 millones de dólares. ¿Cómo llegaron a nuestras vidas, Gustavo Campana? No te digo ya Mauricio Macri. ¿Cómo llegó Abeluto? ¿Cómo llegó a nuestra vida González Fraga a presidir el Banco Nación? Banco Nación, que no entiendo por qué en la denuncia que se hace sobre Sanleris, Duhovne y Macri por la disparada del dólar no está incluido González Fraga. Le preguntaría a la señora jueza, porque el Banco Nación puso el dólar a 51.45 el lunes después de las elecciones, cuando el viernes había cerrado a 45, les estaba marcando el camino, les puso el trampolín más alto. ¿Por qué? Ese desgraciado personaje que preguntó qué tan pobres son los pobres. Vos te creías que podías tener heladera, que podías tener aire acondicionado, que podías viajar a cualquier lado. Eso no es verdad, te decía este tipo. Y ayudó al plan de Macri, al devastador neroniano plan de Macri de incendiar su país de bronca y de rabia porque no lo habían votado. Nunca va a haber un personaje más chiquito que Macri. Nunca van a poder encontrar una cosa peor salvo en dictadura. En democracia es imposible. Ni el peor Menem, ni el peor de la Rúa hubieran hecho daño intencionadamente a su propio país porque estaba fastidiado, dolorido, amargado, desafiado por el resultado de las PASO. Atención con todos estos tipos, pero mucho más con la pregunta ¿cómo nos pasó? ¿Por qué Abeluto en mi vida? ¿Y yo qué tengo que ver con Abeluto? Pregúnteselo. Claro. ¿Cómo le llegó Abeluto? ¿Cómo le llegó Duhovne? Andá a saber dónde anda Duhovne ahora.
¿Cómo le pasó aquel que era el anterior ministro Caputo? ¿Por qué le pasó de nuevo Sturzenegger? Usted que tiene 50 años, si a los 35 años Sturzenegger también había estado como parte de ese robo que un sé qué tan pobres son los pobres, eso es lo que quiero ver. Violencia son los 3 números de la economía cotidiana que arman un país absolutamente inviable. Hoy los mercados arrancan con el dólar a 58,40, el riesgo país 2.104 y la cifra más terrible, la tasa del ELIC rozando el 86%. Pero esto no es Biafra, como bien te explica Pichetto, esto no es Biafra. ¿Qué están diciendo? ¿De qué hambre hablan? Como si esto fuera Biafra. Estamos hablando del hambre de millones de personas, pero no nos confundamos, porque solo parece que hablamos del hambre cuando nos referimos a los desesperados, a los que verdaderamente ya no tienen que poner en la olla. Hay un sector de la clase media que ya ha sido tocado por el hambre. Hay una clase media que en estos momentos usa mucho menos productos en la ración alimentaria para ellos y para sus hijos. Hay una clase media que no puede más. Y la clase media un poco más elevada también está en problemas, porque para ser esa clase media, de las distintas capas de la clase media, no te digo la más elevada, pero aunque sea la intermedia, es colegio privado, porque si no, no te sentís tan de clase media. Es auto, porque si no, no sos de esa clase media. ¿Qué haces con la patente, con lo que pagan los pibes? ¿Qué haces con el club de los pibes? ¿Qué haces con parar la olla? ¿Qué haces con las expensas o con el alquiler, que algo de eso vas a tener que pagar y que todo naturalmente tiene un costo acompasado al ritmo de esta vida infernal que desataron los tipos que graciosamente y aplaudidos por Mañeto y por Saguier destrabaron aquello que llamaban el cepo y que era una manera de contener la locura de los que se roban el país permanentemente y la posibilidad de darle de trabajar a aquellos que podían comprar insumos para sus fábricas con el dólar a 9 y muchos años con el dólar a 4 o 5 y que entonces le podían dar trabajo a millones y millones de personas, a 5 o 6 millones de personas con puestos de trabajo creados, no con monotributistas, consecuencia de los trabajos que vos vas desechando, que ya no existen, de los que son despedidos o de los puestos de trabajo que van desapareciendo. Millones comiendo salteado, millones con un descenso impresionante de su calidad nutricional, donde prácticamente ya no hay carnes, ni frutas, ni verduras, y los hidratos de carbono ocupan ese lugar. Mucho fideo, y entonces ahí también tenés un descenso terrible de la calidad de vida de los sectores que hasta hace 4 años ocupaban la clase media argentina. 21-16 y ataca Francia. 21-16 siempre ponemos adelante el resultado de la Argentina. La Argentina que se está convirtiendo en el deporte que tantas veces se lo permite, parte de la élite. Esa élite dominante del básquetbol los tiene a los argentinos, pero eso es el deporte. Cuando la élite dominante es la élite económicamente dominante, los pueblos sufren. Por más que venga Patricia Bullrich a decir creció la pobreza y bajó la clase media, admitiéndolo finalmente. Hay